¿Cómo estás? ¿Estás aquí? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Todo feliz, todo Sí, tranquilo. Feliz de compartir este espacio contigo, qué en este chévere. proyecto tuyo, apoyándote, respaldándote. Yo me acuerdo que en el gimnasio me contaste Sí, un poco la idea que tenías y dije, wow, qué chévere, y ahora ya la estás materializando y te felicito muchísimo. gracias, gracias. No sé Y cómo se dio todo esto, pero se dio de la nada, creo. ¿Verdad? sí, de Sí, la nada, o sea, de tú, la bueno, nada. no de la nada en realidad, tú ya lo tenías en la conciencia. Y Sí, como que dijiste en algún momento, mm, voy a hacer esto. Yo sí, pensé que era como una idea como tipo, como que algún rato así, como que voy a hacer eso. Pero ya cuando tú me dijiste no, y la planificación y sería así, y un día me dijiste creo que ya compré mi micrófono o algo así, sí, dije, wow, o sea, va en serio, súper claro. bien. Y como tienes ese don de la palabra, o sea, Mm. ¿cómo te digo? Para conectar con las personas con la palabra, eso, al menos eso es lo que yo creo, no sé, creo que tú no te la crees, ¿sí? No, no me la creo. Me la Entonces, estoy creyendo. no, sí. Entonces yo como sentí eso, digo, no, le va a ir muy bien. Y Claro. verá, yo estoy aquí, estoy como feliz y dichoso de estar en este espacio. Sí, y de hecho creo que no fue casualidad de que se haya abierto y me haya abierto contigo a decirte, ¿sabes qué? Sería buena idea crear un podcast. Ajá. Y creo que las personas que son de signos de fuego como que ayudan a acelerar un poco más el proceso ¿Tú en crees? algunas cosas. Yo siento que sí. Entonces, así se dio, Sí, porque y qué bonito. conversamos en el gym Ajá. y de muchas cosas, de hecho, y conversamos un montón del ego y de la psicología, la psiquiatría, de series, de gente psicopática, Sí. psicópata, Ajá. con trastornos psicopáticos, Sí. ¿verdad? Me acuerdo. Hablamos, creo que, no sé si hablamos de Jeffrey Dahmer Creo que o sí, o de You, de Joe Goldberg. de yo. De Joe Goldberg fue, ahorita que me acuerdo. Hmm, De cómo él les iba estoqueando a las víctimas, viendo lo que hacían, y después sí, como que las mataba, si es que no hacían lo que él no quería, así, y sí, que él tenía unas heridas de abandono durísimas claro, de la mamá, wow, porque por defenderle a ella, mató al esposo, digamos, o novio de la mamá, pero la mamá en vez de apoyarlo en eso, no apoyarlo, pero sí como de sostenerlo en el proceso de lo que vivió, más bien le dijo, no, yo no te pedí que hagas eso o algo así, y más bien como que se fue. Y él se quedó eso como que yo hice esto para protegerte, y a pesar de que te estoy protegiendo supuestamente, wow, igual me dejas y me abandonas. claro, Y de ahí surgieron un montón de heridas de él que lo siguió replicando hasta de adulto, pues. wow. Eso, claro. Sí, tú sí te viste la serie, ¿no? ¿O no? No, sí. No, 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 no. yo aquí No, hablando. pero la conozco así, sabes, los memes llegan a todo Mm, el mundo. Sí. buena, parece muy buena. Muy Eh, buena. debe ser, debe ser. He Sí, visto más bien mira. como esas series en donde presentan los casos de psicópatas que han existido realmente en la historia y han hecho cosas bárbaras. Tremendo, así es como, wow. Es muy crudo de ver todo eso. Y Y te, tú, y tú ¿qué? de lo que viste de ahí, o sea, ¿qué sientes que has aprendido de eso, de ver tantos casos así? O qué te ha impactado? Que tú dices, wow. Me ha impactado en esto de cómo a veces he relacionado esto a la espiritualidad también, Ajá. como que siento que algunas personas que se definen como espirituales o gurús o maestros, como que también tienen ciertos rasgos, pero no podría decirte exactamente porque no soy ni psicóloga ni psiquiatra, Ajá. pero de lo que he visto así acerca de podcast de psicólogos y de podcast de otros expertos, pues también he visto cómo algunas personas en estos medios y en este como segmento de la espiritualidad, Ujú. como que se han tornado un poco, ¿sabes? Como un poco fríos y un poco perversos en esto de vivo en el presente y me creo mis propias ideas para Ujú. poder hacer lo que yo quiero sin tener como reglas y límites, ¿sabes? Ujú. En la sociedad. Entonces, eso me parece muy peligroso también. Sí, 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 es me muy parece que peligroso. es bastante parecido a lo que hacen los psicópatas, así como Sí. mm, lo hago porque yo siento que puedo hacerlo y soy tan frío que lo puedo hacer de cualquier forma porque es la única vía que yo veo y así como que Claro. cero empatía y cero como acercamiento a los demás. ¿Pero tú crees que ellos cultivan algún tipo de espiritualidad o no?
No tengo idea, la verdad. No sé si puede ser un camino para su sanación, la verdad. Yo creo que ya son casos demasiado extremos y de lo que yo sé, jamás tienen cura. Sí. Ya es como Jamás su tienen cura. naturaleza, digamos. Sí, exacto, no, no tienen cura. Como un cambio real, no, Complicado. complicado. Es que yo creo que primero ellos deberían ser conscientes de sí mismos, Mm, de toda la oscuridad que tienen adentro, mm, de darse el tiempo de sentarse solos y sentir todas las emociones que puedan tener reprimidas, mm. para que de esa manera conecten con su dolor, con su lado oscuro, lo integren, como decía Carl Jung, y de ahí de esa forma como que lo construyan de una mejor manera, digamos, para que no hagan daño a otras personas, viviendo como que en modo automático o algo así. Algo así podría ser, Pero todo ese pero proceso, para llegar a ese proceso, ¿cómo puede la persona darse cuenta y llegar a ese proceso? O sea, ese momento de decir, es que es difícil que las personas se den cuenta y lleguen a terapia para cambiar esos comportamientos, porque las personas narcisistas casi nunca se dan cuenta de eso. es verdad. ¿Cómo lo pueden O hacer? sea, más si ponte, están con personas que le rodean y se dan cuenta, y estas personas les comunican que están haciendo algún daño o están teniendo una actitud que no va bien, digamos, ahí puede ser que algo les resuene dentro de ellos. Pero igual sí es como que están muy en automático. Exacto. Y es como que hay tantos mecanismos de escape. Sí, Justo David Hawkins habla de estos mecanismos de escape que es como maneras en las que tú no afrontas tus emociones, sino como que un ratito las postergas. Y esos mecanismos de escape son todo lo que te distraiga de tu centro, que sería ponte a ver la televisión, ir a un concierto, pasar tiempo en tu celular, ver videos, ir al gimnasio, entrenar, todas esas son maneras de escape. No estás para nada afrontando la emoción como tal. claro, Te digo, anda bajando un poquito la intensidad de la emoción, pero la emoción está ahí. Entonces, más si hay tantos mecanismos de escape, es más difícil que las personas sean conscientes de que es muy importante la introspección y claro. analizarse a sí mismos y escucharse y saber qué emociones tienes pendientes por sentir. O sea, que te Wow. puedas sentar y decir, "Ay, dejo pasar dejo que se siente conmigo a mi lado que me ha estado tocando la puerta y no le he estado haciendo caso porque he preferido irme de fiesta o a socializar o tal. Sí, Y entonces, si hay tanto, estamos saturados de tantos estímulos, yo creo que por eso mismo es que no, mucha gente no es consciente de su parte oscura, de sus sombras, de lo que les está pasando, no saben por qué actúan como actúan. Ese es el tema. o sea, andan por la vida en piloto automático, de Claro, alguna u otra forma. claro, Y de alguna forma creo que necesitan un quiebre para poderse dar cuenta de que algo está pasando y no es algo externo, sino que tienen que mirar hacia adentro. sí, o sea, capaz de una situación quizá traumática Exacto, o algo muy trágico. fuerte, muy trágico para que algo pueda que quieran cambiar, digamos, o ser más conscientes. Pero puede ser que no, igual, que sigan algo. Exacto. ¿Tú crees que el COVID nos ayudó mucho a poder tener este momento de introspección y de cambio a nivel social? Sí, o sea, de cierta manera sí, porque como que te obligaba a estar encerrado. Y si estás encerrado, no estás, se te reducen los mecanismos de escape. O sea, te podrías, ahí encerrado, te puedes escapar ya solo capaz con el teléfono o ver la televisión, una serie, leer un libro, cocinar, cualquier cosa, pero se reduce. Porque en cambio, si tú puedes salir, hay más mecanismos de escape. O sea, ir a un centro comercial, a tomar un café, a socializar con amigos, ir a entrenar, como te decía. Entonces, claro, evidentemente, si estás más tiempo encerrado, que es muy recomendable. O sea, yo sí recomendaría a las personas que pasen mucho tiempo, si, o sea, si pueden, que al menos al día dediquen, ponte una media hora a estar en soledad, sentados consigo mismos, sin distracciones, sin el teléfono, sin música, solo estar sentado, en silencio, y que observes pasar todos tus pensamientos, sin juzgarlos, sin querer cambiarlos, que puedas sentir todas las emociones que en ese momento toquen a tu puerta, que te permita sentar con la emoción para que la emoción se presente, igual que no la quieras cambiar, ni juzgarla, ni nada, ni condenarla, y ver cuánto tiempo se queda ahí sentado contigo. Y si es que se va, chévere, y si es que no se va, le dicen mañana te vuelvo a atender, vuelve mañana. Y eso me parece un ejercicio muy importante en realidad para todos los humanos. O sea, porque creo que ahí afrontas
quién tú eres. Si tienes emociones reprimidas y tal, te vuelves más consciente del impacto que tienes en el mundo. ¿Eso sería una manera de sanar? Yo creo que sí, una forma. ¿Cómo lo descubriste tú? ¿Cuándo? Yo como hace un año y medio, en un punto de quiebre, porque terminó una relación de 4 años, con 3 de convivencia, y fue un golpe muy duro, porque sí, pues la quise muchísimo y tal. Y claro, yo recuerdo que cuando se acabó esa relación, estaba en un punto bajo en la vida en todo sentido, que hasta yo me acuerdo que busqué, o sea, yo sí busqué como en internet maneras hasta de suicidarme, así. Me acuerdo Te entiendo. eso, me acuerdo como eso de empezar la búsqueda como, ¿cómo suicidarme? Así, tal cual. Y ahorita es como que decirlo no es como que, wow, qué bien que hice eso, ¿no? Pero sí fue un momento full fuerte, como hace más de un año y medio, 2. Y ahí lo que, como que lo que me sacó de esa onda fue leer. Justo que me dice, leer, no, no, pero no te la marques, sino leer. Me encanta leer. Sí. Entonces, no me acuerdo cómo fue que di con este autor David Hawkins, creo que era porque estaba una vez viendo en Facebook unos videos y vi en los comentarios una persona que dijo ahí como, leí David Hawkins y me cambió la vida, me ayudó en tales cosas y tal. Entonces yo dije, ¿será de leer este autor? ¿Será que es chévere? ¿Será que sí me transmite algo? Y dije, ok, veamos. Y ahí me compré el libro de él, el primero que me compré creo que fue Dejar ir, de David Hawkins. Wow, Sí, y muy bueno. O sea, te habla de muchas cosas espirituales, de los niveles de conciencia, de cómo cómo vibra tu energía y que según eso tú atraes las circunstancias a tu vida. wow, Entonces me acuerdo que empecé a leer ese libro y me hizo un cambio interno gigante, wow. que yo después dije, wow, no puedo creer que estaba tan hundido ahí. Y después me di cuenta que no, que uno puede saber en qué nivel de conciencia quiere ponerse para según eso atraer situaciones a tu vida y poder tener una influencia positiva en la humanidad, o sea, o en las personas con las que tú interactúas en el día a día. Ahí fue que descubrí este tema. Ajá. Descubriste este tema acerca de las emociones y las frecuencias. Sí, no, el tema que me decía que te estaba diciendo esto como de sanar, y de estar en Claro, soledad y tal. claro. Entonces, cuando descubriste este tema acerca de cómo atraer desde adentro, desde reconocer tu estado de vibración, Ujú. lograste como sanar un poco tu vida y atraer cosas mejores, ¿verdad? Sí, yo creo que de alguna manera sí fui más consciente de lo que yo transmitía Ok. a las personas con las que me rodeaba y en lo que yo estaba vibrando, o sea, qué pensamientos estaban dejando que predominen más en mi ser, digamos, y según eso también era como yo me iba sintiendo en el día a día. Sesenta Entonces, mil pensamientos al día, ¿verdad? claro, es como un montón. Mm, De hecho, los pensamientos son falsos, los pensamientos ni siquiera deberíamos hacerlos caso, porque los pensamientos igual son creados por el ego, igual. mm. Entonces, hasta los sentimientos también son creados por el ego. O sea, porque son programas de supervivencia del ego que nos quiso vender como que son necesarios para vivir. Pero en realidad no, nosotros somos más allá de que eso, somos más allá de lo que estás sintiendo, eres más allá de los pensamientos que tienes. De hecho, miles de pensamientos pueden estar motivados solo por una emoción. O sea, un sentimiento, ponte de alegría, te pueden estar generando como 20.000 pensamientos. Entonces, si tú algún momento quieres lidiar con con pensamientos recurrentes que estás teniendo un tanto negativos, más que analizar los pensamientos, es pensar o darte cuenta cuál es la emoción subyacente. O sea, si hay una tristeza profunda, que si tú la logras como dejar ir a esa emoción, todos esos pensamientos, los 10.000 que tenías de tristeza, se van a desaparecer. Se van. Entonces, primero surge la emoción y luego surgen los pensamientos, O sea, la raíz de los pensamientos está en las emociones. las emociones. Claro. De una emoción surgen un montón de pensamientos. Ok, Para bien interesante. o para mal. Positivos o negativos. Bien. ¿Y cómo podemos sanar las emociones reprimidas? Por ejemplo, terminé con mi pareja hace 7 años y después de 7 años me di cuenta que tengo un bloqueo emocional, que
de repente recibió una información y se abre y se dispara. Ujú. ¿Cómo puedo manejar todo eso? Justo David Hawkins habla de cómo gestionar las crisis emocionales y es cuando estás en situaciones muy impactantes a nivel emocional, que estás viviendo demasiado agobio. Y cuando tú eso no lo gestionas de manera correcta, pasa lo que tú me dices, que pasaste 8 años y todavía tienes rezagos de esa emoción que no la dejaste ir, porque no, como que no transitaste el camino de la manera correcta, digamos. Por ejemplo, lo que menciona Hawkins y que lo que he aplicado en mi vida y me ha funcionado es que si estás viviendo algo muy fuerte o viviste algo muy fuerte, lo que ahí te sirve es expresar esas emociones, suprimirlas o reprimirlas un poco Ok. o escapar, o sea, tener mecanismos de escape, pero de manera consciente. O sea, nosotros por lo general vivimos escapándonos inconscientemente. O sea, es como que te vas al cine, te vas a un concierto y tal, pero no sabes por qué lo haces. Pero Hawking recomienda que tú hagas eso conscientemente, o sea, como que me voy al cine porque yo sé que tengo una emoción que me está haciendo Wow, sentir mal, pero me voy allá como que para distraerme, pero sé lo que estoy claro. haciendo, para bajarle un poco la intensidad del agobio, la intensidad de la emoción. Bien. Primero, eso. Y Mm, después, cuando ya bajaste la intensidad de la emoción, Hawking recomienda que ahí empieces a como que la emoción hacerla como partecitas, chiquiticas, así como que la vayas dividiendo y, por ejemplo, si es porque perdiste un trabajo, tú te empiezas a preguntar, ¿podría dejar de tenerle gusto a sentarme en el mismo escritorio de siempre? ¿Podría dejar ir esa sensación? Y entonces tú dices, sí, eso sí, o sea, no tendría problema con no volver a sentarme en el mismo escritorio, por ejemplo. Dices, ok, chévere, y ya no tienes problema con eso. ¿Podría dejar de parquearme en el mismo lugar donde me parqueaba todos los días para el trabajo? Tú como que, sí, sí podría dejar eso. Y vas dejando como por partecitas. Y mm, ya después llegas a un punto en el que te das cuenta que dejaste un montón de esa sensación y ya como que ya de lo que era más intenso, lo que parecía muy grande, es como que lo bajaste así casi que a lo mínimo. Y después, cuando ya estás en la wow. parte donde es lo mínimo, como que vas descubriendo que otras emociones también están ahí metidas. Ponte si era tristeza, Mm, ver si también había por ahí ira o resentimiento, claro. como de que si había ira, hacia qué cosas o hacia qué temas puntuales también había ira, y hacer lo mismo. O sea, en un Wow. ejercicio de ira por parte hasta que ya quedes completamente como que esa emoción como que Desintegrada. desintegrada, eso es Mm, bueno, desintegrada mm. y ya no, esa crisis, digamos, ya como que ya no la sigues repitiendo con el paso del tiempo, sino que es como que ya puede pasar 10 años y tú eso ya lo tienes como superada, algo así. Wow. Eso dice Bonis. Qué interesante. Sí, Súper interesante. Es un trabajo muy consciente sí. de descubrir tus emociones, descubrir tus pensamientos, descubrirte a ti mismo, verte, observarte y también de enfrentarte ya a una situación crítica que te tiene que hacer ejercitar esto que aprendiste en el libro, que es como, bueno, entonces voy a recordar todos estos pequeños momentos, identifico la emoción y comienzo poco a poco, como que por partes, a desintegrarla, ¿no? Para poco a poco, pues, superar esta pérdida que tuve. Ujú, Porque a los seres humanos no nos gusta perder, la verdad, para nada. ujú, Es como que cada vez que tenemos como una muerte, enfrentamos un duelo ujú. y cuesta mucho como Ah, ¿pero aceptarlo. a qué te refieres con eso? Que la verdad, bueno, nos gusta perder la verdad. O No les sea, gusta perder. pero la verdad, o sea, O como que... sea, en realidad no nos gusta perder. Ajá, O sea, nos gusta como siempre ganar o estar bien. Y cada vez que nos vamos hacia el otro polo, pues enfrentamos todas estas emociones negativas si no las hemos trabajado antes. claro, Mm. sí puede ser. Es como no perder el centro de a donde tú te estabas dirigiendo, algo así, el enfoque, pero sí. No. Exacto, porque de alguna forma, por ejemplo, las personas que terminan la universidad también enfrentan como una muerte y tienen que de alguna forma separarse y desligarse por ello, y algunas personas no tienen ese proceso. Yo tuve ese proceso después de como 5 años que salí de la universidad porque absorbí información, conocí acerca de las diferentes muertes que tenemos en la vida, que es cuando termina una etapa, pero no le damos un cierre, así como lo que tú dijiste, no le damos como ese momento de procesar todos los recuerdos o todas las emociones que estaban conectadas con ellas, porque de alguna forma cuando termina una relación, cuando terminamos como un proceso de vida, Ujú. como que
dejamos de ser La persona que éramos las, cuando estábamos. exactamente, la persona que éramos cuando estábamos en ese momento. Y esto es como que Sí, también nos cuesta dejarnos ir. sí. Y lo que tú dices me parece como un ejercicio tan fuerte que yo no he hecho jamás, pero voy a intentarlo. Ya te cuento que tal me va. De meterte en esa situación, o sea, cómo se sentía cuando yo estaba con mi expareja, cómo se sentía cuando yo estaba en el sofá con ella viendo una peli o teniéndome de la mano. Y es tan fuerte porque Claro, ya no está ahora y tú tampoco estás porque esa versión tuya ya no va a existir. Entonces es bastante fuerte claro. poderlo hacer. ¿Y Sí. qué otra manera hay de poder trabajar esto aparte de esa forma? O sea, la que ahorita tengo entendida es la de Hawkins, que Ok, es la que he aplicado. bien, Con este tema de las emociones, o si estás pasando una crisis emocional, o en el día a día como tal. Pero me bien, imagino que deben haber otras, o sea, no, ok. no será la única. Pero lo haces como que meditando, cierras los ojos, visualizas, respiras, ¿cómo lo haces? ¿Cuál de todas estas cosas que te conté? Ah, lo haces de Bueno, diferente forma. sí, o sea, sí, es que en realidad es con lo que te digo, de sentarte a solas mínimo unos 30 minutos al día, solito, contigo mismo, sin distracción. Claro, Ahí empieza ese trabajo interno, de todo súper. esto que hablamos de que si estás pasando una crisis de agobio, o en general si simplemente tienes emociones que en el día a día se te están presentando, como que las atiendes, es como que te están tocando la puerta. Y tú le dices, a ver, pasa, ahorita te atiendo, a ver, toma asiento, a ver, te escucho, así estés Wow, ahí con la emoción, ok, sin juzgarla hasta que llega un punto en el que la emoción dice, bueno, muchas gracias, me voy, sí, y se sí, retira. sí, Entonces cuando ya se retira, tú dices, bacán, ya como que se fue, lo dejaste ahí. Pero puede ser que al siguiente día otra vez emoción te toque la puerta. Y hola, me atiendes. Y tú tienes varias opciones. Tú tienes la opción también de no atenderle y escaparte. Como claro, con, ya te digo, películas o lo que quieras escapar. claro, cualquier cosa, Pero ¿verdad? el tema es que esa emoción va a seguir tocándote la puerta todos los días y tú no te das cuenta y vas a decir, sí, háblame, háblame, por favor. Y vas a estar con él y se va a acumular y con el tiempo se va a intensificar. O sea, si antes te Claro, tocaba la puerta así, después va a ser, ¿qué fue? ¿Qué fue? Y va a ser como hasta mucho ruido. claro, Entonces, estés viviendo lo que estés viviendo, estés pasando una crisis fuerte o no, es recomendable que a diario hagas este ejercicio porque hay muchas emociones que tú vas a tener en el día a día por muchas sí, circunstancias, sí, cosas que estás haciendo, proyectos, etcétera. Entonces, ya con esa media horita que te das a ti, y si puedes más tiempo, mejor, o sea, si puedes claro. una hora, chévere, 2 horas, mejor. Mm. Y ahí como que vas siendo más consciente de eso. Me gusta también esto de poder también escapar, pero hacer todo el trabajo previo de entiendo que tengo esta emoción que atender y entiendo que voy a ir al cine para un poco Bajarle. bajar la intensidad de la emoción, pero lo voy a hacer de una forma consciente, sabiendo que tengo esta emoción Que está que pendiente. está pendiente ahí, porque es como, wow, es como reconocerte a ti mismo y observarte y hacerte cargo. Esto lo voy a practicar también porque, claro, como que, por ejemplo, el polo opuesto sería como voy a privarme de todas las cosas que existen en el mundo y ya no voy a hacer nada solo porque sé que tengo que sanar. ¿Te parece eso bastante sano o No, insano? pero como privarte de... Privarte de tal vez, no sé, salir, tal vez de tener, no sé, ir a una fiesta o Ah, ya, tomar ya, una o copa sea, de vino con como... un amigo, como privarte de Ya, ya. salir, ¿me O sea, entiendes? de que todos estos mecanismos de escape digas, Exacto, no digas, exacto. no los hago Sí, porque yo solito y con mi soledad y tal. Es exacto. que sí es muy bueno eso, Mm, pero ya cuando es muy fuerte la sensación, en los mecanismos de escape te ayuda. claro. De hecho, expresarlo, y que aquí se radica mucho la psicología, expresarlo Mm, solo permite que se libere un poco de energía de ese sentimiento y el resto de energía se suprime, igual queda dentro de ti. y eso Entonces, es lo que claro, es. te da un desahogo, un alivio temporal, Mm, pero no se ha ido la emoción todavía. ya, La psicología es mucho eso, porque claro, tú puedes ir a un psicólogo y obviamente no es desmeritando el trabajo de un psicólogo ni ok, de la psicología, bien, ¿no? Porque es claro, muy útil también, te sí, enseña a saber qué te está pasando, qué fue tu niñez, tu adolescencia, te analiza muchas cosas. Pero el tema ahí es que cuando tú expresas eso, te genera ese como alivio temporal mm, y no estás tú haciendo el trabajo que tú tienes que hacer y no nadie más, que es tú atender esa emoción y tú mismo claro. dejar que se vaya, tú mismo dejar que se vaya esa emoción. Ese es el tema. Entonces la expresión genera eso.
que se suprima una gran parte del sentimiento. Aparte, que al expresarlo también expandes un poco su energía. Porque si yo te digo, ponte, me siento triste porque pasó esto y lo otro, yo voy a, si hay cierta empatía o cierta afinidad con la persona, vas a también hacer que esa persona se sienta triste, digamos. Claro, O que diga, chut, y le bajes claro, la energía. sí, Y por lo general las personas quieren rodearse de personas felices, que hayan hecho ese trabajo solas y que puedan tener un nivel de conciencia elevado para que estén vibrando en amor, en felicidad, en alegría, en paz, claro, para que tú incluso ayudas a sanar a esas personas o te buscan como guías espirituales o tal, pero tú expandes más esa energía. Pero en cambio, si tú vas por el otro lado expandiendo los sentimientos negativos, los que hoy me siento mal, estoy triste y todo, la gente va a llegar a un punto en que te diga, no, es que este siempre que habla conmigo es pura queja, que claro, toda la vida la pesta y esto. claro, Y yo entiendo que, bueno, no todos los días vas a estar, wow, quizá vibrando felicidad y tal, depende de tu nivel de conciencia, pero ya alguien que te quiere o algo te puede escuchar un día que estás quejándote o que estás triste, al mm, siguiente también, pero si tú sigues así, ponte un mes o un año, así, va a llegar un punto que va a ser como que, ah, sí, ya, como que, ajá, sí, claro, como que ya no tienes la misma paciencia quizá o ya es como que te drena la energía. Si tú estás vibrando en menos de 200 Hz, tú empiezas a drenar la energía de las personas en vez de dar energía. claro, Si tú tienes más de 200, tú en vez de drenar, tú das energía. La gente claro. quiere acercarse a ti porque tú les haces sentir, pero elevadísimo. Entonces, eso también, si eres consciente de eso, te das cuenta que no sacas nada diciéndole a todo el mundo, no, es que yo estoy triste por esto, no, es que yo estoy triste por esto, no, es que... No, no sacas casi nada. Claro. No es mejor que tú te sientes con esa emoción, la dejes ir, te hagas responsable de eso Ujú. y actúes para salir de ese estado. Ok. Es por eso que los psicólogos luego necesitan otros psicólogos para sanar. Puede ser. Y que he escuchado tantas cosas, imagínate. Puede ser. De toda la Y gente. me gusta este tema de que el gimnasio puede volverse una forma de escape. Y de hecho, he visto muchos posts y fotografías en redes sociales que dan mensajes. Para mí no son ni positivos ni negativos, pero son cuestionables. Podemos nosotros como ir al gimnasio y realmente encerrarnos en nosotros mismos y no prestar atención a los demás y estar en nuestro mundo porque sentimos que eso es lo mejor y es la regla general de las personas que van al gimnasio. Ujú, Y es como quiero estar con mis audífonos y no escuchar absolutamente a nadie. ujú, Y yo me pregunto, pero, o sea, creo que la sanidad sería como poder ir a un gimnasio y ver a a todas las personas a los ojos y tal vez conversar y estar feliz y sacar una sonrisa o tú reírte, pero como que se está normalizando lo contrario, de que lo puedes hacer todo solo, de que puedes ir a entrenar y no tienes que hablar con nadie y que no tienes que mirar a nadie y que te puedes encerrar con tus audífonos y pues estar en tu mundo y que eso es lo mejor. ujú. ¿Ese es un buen ejemplo, crees? Sí, o sea, pero creo que es importante ahí la búsqueda del equilibrio de Hmm, cada uno, porque por un lado es muy importante el tiempo a solas y contigo mismo y valorarlo y amarlo y crecer con eso, hmm, pero también lo nutrimos bastante de las personas. O sea, tenemos claro, nuestro lado social. De hecho, hay en estudios que decían que la felicidad o la calidad de vida de las personas estaba estrictamente relacionado con la calidad de las relaciones que tenía en su entorno. claro, Más allá de cuánto dinero ganes o de lo que tengas, etcétera, como tú te vayas a sentir feliz y estable y en tranquilidad con tu vida, es las relaciones que están cerca de ti. hmm, ¿Qué tipo de relaciones son? O sea, la relación que tú tienes con tu familia, con tu pareja, con claro, amigos, con claro. conocidos, son relaciones positivas que te suman, que te dan alegría, o son relaciones que te drenan. Hmm, Incluso eso también repercute en tu salud física. O sea, si tú te relacionas con personas que están vibrando muy bajo nivel de conciencia, hmm, con el tiempo te terminas hasta enfermando. O sea, tus pensamientos que como se ponen negativos, tus emociones también, eso termina somatizando y te termina dando problemas de estómago, de colon, de wow, huesos, de tal. Y es tu cuerpo diciéndote, oye, no podemos seguir así. claro, Y ahí también hay que darnos cuenta de eso. claro, Entonces creo claro. que encontrar ese equilibrio de sí, está bien mi espacio, mi tiempo, mis cosas, mi ritmo, mi silencio, ya sea en el gimnasio, donde sea,
pero también llegar a un punto en el que sí es bonito también compartir con personas que te suman. Ok, ¿y tú cómo experimentas lo espiritual dentro de las actividades que haces o dentro de el gimnasio, de lo que tú entrenas desde hace como 13 años, ¿verdad? 15 años. Son muchísimos años. ¿Cómo has mantenido tanta disciplina, constancia y cómo has enfrentado todos esos retos físicos, mentales y también espirituales? ¿Y qué es lo que te ha levantado cada año para seguir avanzando hasta el año número 15? Es que ya me perdí son tres preguntas, Sí, son como ¿verdad? muchísimas preguntas. A ver, la primera era lo espiritual, cómo Sí, vivo lo espiritual. sí, sí, sí. Eso sería con el nivel de conciencia, Mm, estando consciente de mi conciencia, mm, como saber en qué nivel estoy vibrando, digamos, de conciencia, tratando de ver con compasión a las personas, con amor, con empatía, con alegría, con paz, con tranquilidad, mm. tratando de permitirme sentir todas estas emociones que te digo, sentarme con ellas, dejarlas ir para que no me definan y para que no me quiten mi paz. Wow. Creo que de esa manera me mantengo conectado con mi ser, o sea, el Bien. ser divino o el ser superior a mí o el bien común y con mi parte espiritual, Mm. entregando las emociones, porque no está peleado las emociones con la parte espiritual, o sea, no puedes pensar que si eres una persona espiritual, no puedes sentir tristeza nunca, ¿no? Porque yo soy espiritual, entonces tengo que estar siempre feliz, así, ¿no? O porque yo soy espiritual, no puedo mandar al carajo a las personas. Exactamente. No se debe, pero si O lo siento, sea, ¿por qué no expresarlo? Te pregunto. o sea, puedes poner, o sea, creo que también con el establecimiento de límites es importante para que tú te Sí. sientas bien, pero también hasta qué punto estableces límites y no. Esa me Mm, parece una buena intriga del tema de la espiritualidad, porque incluso dentro de la filosofía estoica, ponte, había un filósofo que se acercó a una persona y le escupió al filósofo en la cara, y el claro, filósofo como que solo le reaccionó y le dijo, ah, escupes bien, tienes un buen escupitar, y se mantuvo en paz y en calma. claro. Y tú imagínate llegar a ese nivel de tranquilidad. Imagínate. No sé hasta qué punto eso sea bueno, porque hay otras personas que dirían, no, es que sí, tienes que poner límites y decir,